No te desconectes de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Armando Castelán y sean bienvenidos una vez más a otro programa de su sección de Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y estamos transmitiendo por goradio.mx. Bueno, recuerden que nosotros nos vemos cada 2 semanas y la otra semana se ven con Alejandra León con distintos temas sobre el empoderamiento femenino y algunos otros. En mi caso nos toca hablar acerca de las culturas prehispánicas en la parte de las esencias generadoras. La semana pasada, bueno, más bien el programa pasado, estuvimos hablando acerca de el Día de Muertos y las pruebas que deben pasar un fallecido para llegar al Mictlán. Recordamos, son 9 pasos que nos mencionan como si fueran los 9 infiernos de Dante Alighieri. Ya hicimos alguna referencia de que no se trata justamente de estas cosas, sino más bien son pruebas de desprendimiento, pruebas donde se van haciendo, una persona se va integrando nuevamente hacia la naturaleza o hacia el todo. Entonces todo esto lo vimos las 2 semanas. Empezamos con la efeméride del día de hoy, que nos encontramos viviendo en un día 2 venado o meacat y estamos en la veintena de Tepeilhuitl. Tepeilhuitl quiere decir la fiesta de los cerros. Vamos a empezar por esta parte. Esta veintena de Tepeilhuitl inicia el 7 de noviembre y termina el 27 de noviembre al mediodía. Tepeilhuitl literalmente quiere decir la fiesta de los cerros, de los montes, de los cerros, de las montañas. Es un periodo donde se honran a los cerros por todo lo que nos han dejado a lo largo del año, es decir, que nos protegen del sol, nos protegen del viento, generan agua, y pues se hacía en la antigüedad unas ceremonias que estaban agradeciendo a los cerros por toda esa abundancia que nos dio a lo largo del año, y sobre todo en esta época donde también se celebran ya las últimas lluvias del año. Bueno, también nuestro clima está un poquito enredado, pero pues más o menos es lo que se hacía en la antigüedad. Se agradece también por la protección, por los bienes que se han proporcionado. Recuerden que los cerros para nuestros antepasados eran honrados, eran sagrados, tenían sus características y se tenían percepciones distintas entre cada uno de los cerros. Es curioso encontrar en las crónicas que dicen distintos cronistas que todos los cerros tenían su nombre, que no existía ningún cerro que no tuviera algún nombre. Eso es importante porque entonces nuestros antepasados eran encargados de ver, de escuchar o incluso de difundir qué es lo que ocurría en cada uno de estos espacios, ya sea como para un bien, para generar alguna ceremonia, alguna ganancia, o también para generar, o tenían el nombre relativo a lo que se generaba en este lugar. Por eso es que cada uno tenía sus nombres. Realmente son nuestros guardianes. Si no tuviéramos cerros, pues habría un clima, por lo menos aquí en la Ciudad de México, que es muy variable, muy cambiante, y nos encontraríamos casi siempre pues con mucho viento, con mucha arena. Entonces todos estos cerros que están alrededor de nosotros nos están protegiendo de miles de cosas. Regulan el clima, generan un microclima además. Eso es muy importante para el estudio de la biología, porque vamos a encontrar que en México, pues por todos los cerros que rodean a nuestra ciudad, por lo menos aquí cerca, y en todo el país en general, están generando muchos microclimas o microespacios donde se genera distinta biodiversidad. Entonces, pues también, por eso también nosotros en la actualidad tendríamos que honrar a estos cerros. Mencionan las crónicas que se hacían distintos adornos o algunos panecillos de amaranto, algo así como las alegrías, representando a los cerros, sobre todo al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Son los grandes guardianes del oriente y entonces pues por eso están generándose este tipo de ofrendas. Eran repartidos después con la población en general. Esta veintena está también dedicada en honor a Chalchutlicue y Tlaloc. Como ya hemos mencionado en algunas otras de las pláticas, Tlaloc quiere decir el licor de la tierra. Y Tlaloc, pues obviamente estamos haciendo referencia o honrando a las últimas lluvias del año, porque se supone que ya no debería de haber algunas otras. Y Chalchutlicue a toda el agua que corre.
También tiene referencia a los cerros porque es a partir de ellos donde se genera la mayor cantidad de agua fluida, de agua que corre por la tierra y va a alimentar a lo que antiguamente fue la laguna de Texcoco y de Tenochtitlan. Entonces las fuerzas que residen en los cerros y donde proviene el agua también están honradas durante esta veintena. ¿Qué más podemos encontrar? Otro nombre que tiene la veintena es Huaypachtli, el Gran Heno. Hace referencia a esto del Gran Heno, como la veintena anterior, está haciendo referencia a que se está alcanzando una sabiduría. ¿Por qué? En la veintena anterior hablábamos en Pachtontli que los cerros se visten de blanco representando la sabiduría que se alcanza en la edad adulta. En esta, pues el heno es todavía más profuso, más grande y pues nos está representando que la sabiduría se alcanza con una mayor cantidad. Que se alcanza una mayor cantidad de sabiduría. Se recuerda a las personas que trabajaron durante todo el año, se celebra los bienes recibidos por la tierra durante todo este año y también a las personas que ya nos han dejado, pero que dejaron algún evento, algún punto importante para nuestra vida. Todo eso se celebra en esta veintena. Las características que otorga la veintena hacia a las personas que nacen en ella son gran fuerza de voluntad, mucha fuerza interna, un gran apego hacia la naturaleza, sobre todo hacia los cerros, una capacidad para descubrir todo lo que se brota de los cerros y todo lo que brota desde el interior del ser humano. Una gran capacidad de introspección, una gran capacidad de maduración también. Todo eso es lo que le otorga esta veintena a las personas que nacen en ella. Por ahí tengo algunos conocidos, felicidades a los que nacieron en esta veintena. Por cierto, algo que se me estaba pasando, pareciera que en esta época zumban los cerros. Nos ha tocado ver en algunas ocasiones cuando vamos a caminar algún monte o algún cerro que pareciera como que están hablando, están diciendo algo. Es una buena oportunidad incluso para aquellas personas muy sensibles que se fueran alguna caminata en los cerros para poder sentir o para poder escuchar lo que se está percibiendo en estos lugares. Bueno, el día en que nos encontramos a partir del mediodía del 13 de noviembre hasta el mediodía del 14 de noviembre, ya saben, es a las 12:43, estamos viviendo en un día Ome Mazatl, 2 venado. El número 2 está representando dualidad, ambivalencia, capacidad de comprender ambas caras de la moneda, de no quedarse solamente con una cosa, y también de tener los pies bien pegados a la tierra. Está representando entonces esa doble capacidad. A veces hay que centrar esas características porque nos podemos ir más por lo que dice una acción o una cosa que por lo que dice la contraparte. Entonces hay que tener centradas nuestras actividades, nuestras percepciones. Y por el día venado, Mazatl, los venados para nuestros antepasados son animales muy apreciados. Están representando sobre todo la agilidad, la libertad. Están representando también un apego muy fuerte hacia la tierra. Los venados son bastante sensibles al clima, al entorno en general, son muy apreciados por esta capacidad de sensibilidad e incluso también por su piel y por su carne, obviamente. Simboliza la sensibilidad, libertad, ligereza, también la esteticidad. Las personas que nacen bajo este signo del venado son personas, normalmente les dicen personas de buen ver, son personas muy ágiles, que tienen una gran habilidad hacia las artes escénicas, aunque suelen ser muy nerviosos los venados, que pueden llegar incluso hasta la paranoia. Esta es una actividad que como seres humanos, pues a pesar que somos emulaciones de la naturaleza, tenemos que dejar un poco de lado, no más bien centrarlos y no nada más exaltar esas características. Bueno, entonces, el resumen del día de hoy es bueno para sensibilizarnos con nuestro entorno, sobre todo con la naturaleza y de las esencias que de ella emana. Por una parte tenemos todas las esencias que parten de los cerros, que brotan de los cerros,
Y la otra tenemos al día venado, una gran sensibilidad y una gran fuerza para poder entender lo que nos están diciendo. Hay personas que en este día a lo mejor se van a sentir un poquito apagados porque es demasiada fuerza la que está llegando del entorno, o que se sientan incluso perseguidos o paranoicos. Tenemos que evitar esa parte. Es un buen día para actividad física, para hacer algún tipo de ejercicio, para empezar algún tipo de ejercicio, actividades recreativas e incluso sobre todo en pareja. ¿Por qué? Por el 2, el Ome Masa. Entonces, si no tenemos alguna duda con este tema que estamos hablando del día de hoy, bueno, continuamos con lo siguiente. Algo que me falta mencionar acerca de ello, bueno, se han dado cuenta que algunos de los programas hablamos 2 días, o nos tocan los programas 2 días en una sola veintena, y en estas últimas han sido solamente una. Recuerden que el calendario de nuestros antepasados va de 20 en 20 y nuestro programa va de 14 en 14, entonces sí vamos a tener algunos programas donde nos toquen a fuerza solo un día. Vayan tomando sus notas si quieren ir viendo como que los signos de los días no se han repetido por lo mientras, pero ya no han de tardar en empezar a repetirse. Y bueno, el programa pasado, no es cierto, el anterior al pasado, estábamos hablando acerca de las esencias generadoras. Nos entretuvimos varios programas al respecto, pero no terminamos completamente este tema. Hablamos de los 4 Tezcatlipoca y cómo se dividía esta esencia que nosotros llamamos el Ometeotl, como una conjunción de fuerzas masculinas y femeninas que nos están dando origen a todo lo que conocemos y todo lo que existe alrededor de nosotros. Entonces, volviendo a recapitular esta parte, Ometeotl es la esencia generadora de la dualidad, así como se escucha. Está conformado por 2 partículas, que una es Omecihuatl, la mujer de la dualidad, y Ometecuhtli, el señor de la dualidad. Estos 2 están formando esta esencia generadora, que es el Ometeotl, que nosotros ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que se encuentra en cualquier lugar donde nosotros volteemos a ver. En cualquier partícula, lo más pequeñita que esté, siempre está formada por 2 fuerzas, e incluso nosotros como seres duales, parte de mi mamá, parte de mi papá, yo soy uno solo, pero es la mitad y la mitad de otra parte. Eso nos está diciendo que somos seres duales. Entonces Ometeotl está haciendo representación, y cada que, por ejemplo, en algún temazcal o en alguna danza están repitiendo la palabra Ometeotl, simplemente están diciendo esencia generadora de la dualidad, o sea, todo lo que existe alrededor de nosotros. De ahí mencionamos que este Ometeotl, o a partir de la unión de esas 2 fuerzas, masculina y femenina, se unen más bien se disocian en otros 4 personajes, los llamados Tezcatlipoca. Ya ordenándolos en una secuencia cronológica, vamos a encontrar primero que el más grande de todos es el que le conocen como Yayauquitizcatlipoca, el humear del espejo muy oscuro. Hace representación al tiempo, a toda la materia que en algún momento existió, que está tomando un tiempo y un espacio, y también, sobre todo en el ser humano, está representando a nuestra memoria y toda la capacidad mental que tenemos. El siguiente de los hijos es Tlatlauquitezcatlipoca, es el Tezcatlipoca rojo. Lo conocen como Xipetotec, otra representación es Camastli o Mixcoatl o Iztlapaltotec. Este está marcando los cambios, el cambio en la naturaleza, los cambios en las estrellas, los cambios entre incluso la materia y la energía. Todo esto están haciendo representaciones de orden y cambio. El siguiente es Tezocquitezcatlipoca, el Tezcatlipoca azul o incluso Huitzilopochtli. Este personaje, Huitzilopochtli, está representando el movimiento y en el ser humano la fuerza de voluntad. La estamos viendo pues en todo momento. Estamos viendo esta voluntad incluso cuando sale el sol. Recordemos la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli, cómo surge de las faldas de la tierra y completamente armado para destruir a todos sus hermanos. Regresando al corte vamos a hablar un poquito de ello. Y por último, ya para cerrar este bloque, el 4 hijo de la pareja de Omecihuatl y Ometecuhtli es el Iztac-Tezcatlipoca, o también por otro nombre tiene de Quetzalcóatl, la serpiente hermosa. Ya hablamos acerca de ello, que no quiere decir pluma, sino hermosura. Está representando a todas las fuerzas que se unen para generar y mantener a la vida.
Entonces vamos a tener con estos 4 Tezcatlipocas todo lo que necesitamos para recordar, para sentir, para hacer y para vivir. Vamos a un corte, porque ya me explayé un poquito más de lo debido, y regresamos. Lo que se pueda ver, lo demás déjalo para la noche. Atrévete, hazlo una y otra vez, en la mesa, luego adentro del coche. Mira que la vida poco a poco se termina y hoy estamos vivos. Nena, estás divina, eso también se termina, dame algo. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Relájate, sabes cómo te ves, te va bien, el escote Fox me encanta. Acércate para que escuches bien al oído un secreto sin palabras. Mira que la vida poco a poco se termina y hoy estamos vivos. Nena, estás divina, eso también se termina, dame algo. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Vecina Cristina, tienes la medicina. Te miro en la cocina porque no tienes cortinas. Vamos a la esquina a comprar vitaminas. Cuando tú caminas sabes que me dominas. Nena, estás divina, eso también se termina. Eres una mina fina, eres latina. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Vamos, hagamos un trato. Enseña lo tuyo, te enseño lo mío y nos vamos. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y recuerden que pueden encontrarme en el WhatsApp 55 33 95 8176, en Facebook como Akatsin Ome Akat, TL al final, en Calpulito Altecayot o en la página de Entre Ángeles y Esencias, que es donde se quedan nuestros videos y donde posteriormente subo el audio que ya con el programa completo de Go Radio. Mencionábamos antes del corte que pues entonces la pareja creadora se divide en estos 4 personajes, los Tezcatlipoca, y que cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Pero ya los 4, pues así como los tenemos unidos y en acción todos y cada uno de ellos, nos están dando todas las situaciones, energía, fuerza,
que nos ayudan a mantener la vida y a crearla. Vamos a ver, por ejemplo, que los primeros 3 personajes, el Yayauqui, o sea, la parte de la materia y la energía, el Tlatlauqui, que es el orden y el movimiento de las cosas, y Tezauqui-Tezcatlipoca, el azul, que nos está dando la fuerza de voluntad, y el movimiento que existe en todo lo creado, ellos por sí mismos existen. Es un concepto que le llaman Moyokoyani. Moyokoyani quiere decir aquel que se inventa a sí mismo o que por sí mismo es. Eso es por lo que algunos de los historiadores del siglo XVI creyeron o vieron que este concepto de Moyokoyani hacía referencia a Dios. Y pues es muy fácil creerlo, porque pues al fin y al cabo, pues, si encuentran algo que se crea a sí mismo y viene de una educación católica o una educación religiosa, pues obviamente van a decir, pues eso es Dios. Dios es lo que se crea a sí mismo, Dios es lo que existe por sí mismo. Sin embargo, no estudian el concepto completo o no estudian los porqués de las cosas, solamente se quedan con la idea como en general. Y es muy fácil entonces encontrar que nuestros antepasados tenían la creencia de que Moyokoyani es Dios, y así lo van a encontrar en algunos lugares, como Dios Padre. Bueno, vamos a avanzar con esto. Si nosotros analizamos, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, qué quiere decir Moyokoyani, aquel que se crea o que se inventa a sí mismo, nos vamos a encontrar también con estos 3 Tezcatlipoca que nos están marcando. Uno es la materia y la energía que están creadas desde hace tiempos inmemoriales. El otro es el orden y el otro es el movimiento de las cosas. Nos damos cuenta que estas por sí solas, estas 3 acciones, estas 3 fuerzas o estos 3 conceptos por sí mismos pueden existir. No necesitas del... bueno, tengo ahí una noticia, bueno, luego la tratamos. Estos 3 existen por sí mismos. ¿Qué se quiere decir? La materia y la energía existe por sí mismo, el orden de las cosas existe por sí mismo, el movimiento y la voluntad también. Esto no quiere decir absolutamente que las cosas no tengan que ser creadas por alguna forma o alguna razón. Sin embargo, estas 3 que por sí mismas existen, por sí mismas son, vamos a encontrar la combinación con el Iztac-Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca blanco, y nos va a dar otro concepto que le llaman Teyokoyani. Teyokoyani quiere decir aquel que inventa o que crea a las personas o a los seres vivos. Otra vez, si nosotros hacemos caso a los cronistas, vamos a encontrar que Teyokoyani le podrían decir que es otra vez como Dios, porque es lo que está diciendo, Dios es lo que inventa a las personas. Pero volvemos a hacer referencia a esto de que no entienden el concepto como tal de las culturas prehispánicas. Si nosotros analizamos qué incluye al concepto de Teyokoyani o al concepto de Tezcatlipoca blanco como Quetzalcóatl, es la hermosura de la vida. O sea, todas las esencias que se combinan, que se juntan y que nos van a crear o mantener a los seres vivos. Entonces, qué bien podríamos hablarlo a lo mejor así como persona, pero también, ¿por qué no?, como una fuerza o una esencia, que eso es realmente lo que existe o lo que está asimilando este concepto. Es decir, la vida no puede existir sin la materia o sin la energía. No puede existir sin los cambios que vivimos día con día, sin los cambios de marea, sin los cambios del sol y la tierra. No puede existir sin el movimiento o la transferencia de energía de un lugar a otro. Por lo tanto, entonces, no puede existir por sí solo como los otros 3. A eso me refería entonces como aquello que todos los 3 anteriores son los que se generan a sí mismos, y el Iztac-Tezcatlipoca es lo que está juntando a toda la energía, las fuerzas y todos los conceptos previamente existentes del oscuro, del rojo y del azul, para formar a la vida. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta parte? Pues simplemente porque le dicen el Teyokoyani. Teyokoyani es el que dice que pueden vivir, el que está generando a los seres vivos, que está generando a la vida.
con la acción o con la fuerza o con la cooperación de los otros tres Tezcatlipoca. Podemos intentar otra vez observar este concepto. Todos aquellos que están haciendo referencia de Tezcatlipoca se refieren a aquello que tiene que ver, del Tezcatlipoca blanco, perdón, tienen que hacer referencia con lo que genera la vida. Es decir, unos de los Tezcatlipoca blanco van a estudiar al sol, otros van a estudiar a las nubes, otros van a estudiar a la lluvia. Entre todos ellos están analizando a las fuerzas o a las energías que están haciendo que las cosas vivan. Y solamente pueden existir en la superficie de la Tierra donde nosotros nos encontramos actualmente. Entonces, Moyocoyani, que son los tres Tezcatlipoca, son aquellos que se generan o que viven por sí mismos. Y Teyocoyani es aquella energía, o esa suma de energías, que están inventando o creando a los seres vivos. Entre ellas dos, Teyocoyani y Moyocoyani, están formando a uno solo, que le dicen Ipal Nemowani. Si ustedes han visto o han leído en alguna parte de las crónicas, van a encontrarse justamente con esta palabra y que le están diciendo, entonces también eso quiere decir Dios. Volvemos a lo mismo. Los cronistas no se encargan de entender lo que están diciendo un concepto o unas palabras, simplemente repiten o simplemente ven lo que quisieron ver. Y Panemowani dicen aquel de quien todos somos esclavos. Pero bueno, o aquel por quien vivimos. Sin embargo, por las palabras que tiene Ipal Nemowani, realmente quiere decir aquello por lo que vivimos. No es aquel como una persona, sino aquello, o sea, una serie de cosas que nos están haciendo vivir. No quiere decir que sea un Dios, sino simplemente es una unión, volvemos a lo mismo, la unión de todas las fuerzas que nos están dejando, nos están ayudando a crear todo lo que vive y todo lo que existe. Entonces, bajo estos conceptos, estas ideas de que pues existían dioses en los pueblos prehispánicos, pues las tenemos que ir dejando un poco de lado porque estamos observando que los conceptos realmente se refieren a cosas incluso mucho mayores. Otro ejemplo de los que tenemos al respecto es, siguiendo con esta teoría acerca de los dioses prehispánicos, un concepto que le llaman Tloque Nahuatl. Aquello lo traducen como el que es dueño del cerca y dueño del junto. Para la palabra Tloque sí funciona, pero para Nahuaque no funciona. Me explico. La palabra Tloque sí nos está haciendo referencia a algo que se puede ver, algo que podría ser dueño de lo que es cerca, pero Nahuaque no. Nahuaque sería el posesivo correcto. Entonces, realmente, si nosotros revisamos un diccionario, Tloque sí quiere decir junto a, pero Nahuaque rodeado de. Entonces, no es lo que es dueño del cerca y dueño del junto, sino aquello que es cerca y aquello que es junto. Me remito un poco a una anécdota que nos contaba el maestro Arturo Mesa, justamente cuando estaban disertando en la escuela estos conceptos de qué quiere decir Tloquenahuaque o de qué quiere decir Huitzilopochtli. Entonces el abuelito de una de sus compañeras, el señor Pablo, de la de Ostotepec, le mencionaba, bueno, ¿quieren saber qué significa o qué es Tloquenahuaque? Sí, no, pues sí. Pues vaya entonces y tomen una piedra, amárrala con ese lazo, está bien. Ahora dale vueltas y gíralo. Eso es Tloquenahuaque. Dice el maestro Arturo Mesa que se quedaron todos impávidos y sin saber qué decir, que se quedaban viendo así de, bueno, ¿y qué significa o qué quiere decir todo esto que nos andaba diciendo el señor? Y que ya después de mucho analizar entendieron esta parte. Tloquenahuaque, aquello que es cerca y aquello que es junto, si lo analizamos como lo vieron en aquella anécdota o en aquella ocasión, las fuerzas que están aplicadas dentro de esa piedra son dos. Una que va a empujarla hacia afuera, porque le está dando vueltas, la está repeliendo, la está aventando hacia afuera. Lo mantiene a cierta distancia, lejos.
pero la otra, que es la misma cuerda, lo está jalando hacia el centro. Entonces eso quiere decir Tloque y Nahuaque. Tloc es la fuerza que mantiene las cosas a su justa distancia y Nahuaque en su debido lugar. Entonces, eso de que es dueño del cerca y dueño del junto, más bien quiere decir lo que es cerca y lo que es junto. Es decir, las dos fuerzas que están haciendo que las cosas estén en su justo lugar y a su debida distancia. Tloque, por un lado, está manteniéndolas en su justo lugar y Nahuaque en su debida distancia. Si lo queremos traducir ya un poco más científicamente, vamos a encontrar entonces Tloque y Nahuaque son la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Es como compararlo un poco más a lo que conocemos o lo que tenemos más actualmente, pero bueno, vamos a dejarlo un poco abierto hacia ese lugar. Tloque Nahuaque, Ipalnemuhuani, Moyocoyani, Teyocoyani, aquellos conceptos que para los cronistas del siglo XVI y para todos los que lo siguen repitiendo, están haciendo referencia a dioses, más bien son puntos o fuerzas o características de la naturaleza que nos hacen estar en armonía con nuestro entorno. Teyocoyani, aquellas cosas que están generando la vida. Moyocoyani, aquellas cosas que existen aún sin que exista la vida. Tloque Nahuaque, aquellas cosas que mantienen las cosas en su debido lugar y a su debida distancia. Es decir, incluso si nos ponemos a ver un plano del sistema solar, están todos los planetas en su justo lugar y a su debida distancia. No chocan ni se voltean ni nada. Así es como nosotros nos debemos manejar en esta vida, como un Tloque Nahuaque. Vamos a un corte y regresamos. Feels that you've been left 2 steps behind, and the things you get are not the ones you want. When the space is not enough to spread your wings, and your eyes are closed so tight to hold the tears. Don't forget we're stardust breathing moments. Raise your hands and shine, 'cause life is short. Let's make a home of every place we go, 'cause life's too short. Don't keep me waiting here forever. When we learn to drop the blindfold of our souls and discover what it means to be in love. Roads will find and lead to songs of a new dawn. We're on this door, this breathing moments. Show me how you shine, 'cause life is short. Let's make a home of every place we go, 'cause life's too short. Don't keep me waiting here forevermore. Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán. Recuerden escucharnos todos los jueves por Go Radio. Vamos a continuar con el tema del día de hoy.
ya para por fin terminar esta idea de los dioses que no son dioses dentro de las culturas prehispánicas. Recuerden que siempre nos han mencionado dentro de la historia, dentro de los libros, en cualquier lugar, hasta en presentaciones, en todos lados, que nuestros antepasados eran politeístas. E incluso vamos a encontrar dentro de las crónicas o incluso distintas imágenes donde nos mencionan los atuendos de cada uno de los dioses, de cómo los podemos encontrar, distinguir, y que el panteón azteca más o menos anda ascendiendo a unos 2000 dioses diferentes. Porque dentro de las crónicas, dentro de los códices van a encontrar algún personaje que tenga el gorrito de Mictlantecutli y de repente también el caracol cortado de Quetzalcóatl. Entonces es un personaje nuevo, distinto, es un dios diferente. O ven alguna representación de Xochipilli o ven alguna representación de Macuilxóchitl y dicen, son dos diferentes y tienen diferente gorrito y tienen diferente, entonces es un dios diferente. O personajes que han alcanzado el grado, por ejemplo, de Tlaloc, pero también de Tonatiuh, como grados de conocimiento para entender la lluvia, el sol, etcétera, y por tener estas dos características que no empatan con solamente Tlaloc o con solamente Tonatiuh, entonces le están haciendo la referencia que son dos dioses diferentes. Pero bueno, vamos a encontrarnos dentro de las crónicas estos distintos detalles. El problema no es que existieran o no, el problema es que nos hacen creer algunas cosas que no son del todo ciertas. Ya hemos ido desarrollando a lo largo de distintas sesiones la idea de esta parte de los dioses que no son dioses, y me he expresado referentemente a esto, porque al momento de contacto de las dos culturas, o sea, de los invasores españoles, o bueno, castellanos, y de los nativos mexicanos, la cultura no era la misma, las creencias no eran las mismas, pero el entendimiento de los dos no se basó en creer o en hacer que una persona entendiera a la otra, sino que una persona quería imponer su cultura sobre la otra. Y es ahí donde de repente nos vamos a encontrar distintos problemas y errores. Entonces vamos a encontrar que después de muchos años siguen repitiendo las mismas ideas, siguen repitiendo los mismos discursos de que los pueblos prehispánicos eran salvajes, eran antropófagos, eran politeístas y tenían que sacrificar miles de vidas para que el sol saliera al día siguiente. Y por ahí he encontrado algunas disertaciones en internet donde podemos observar, y tienen bastante razón, en el hecho de que si nuestros antepasados eran, y se ha reconocido en muchos lados, como grandes astrónomos, ¿cómo es posible que tuvieran que estarle sacrificando tanta gente a sus dioses para que el sol saliera nuevamente al día siguiente? Se oye y se escucha bastante inverosímil esta idea o esta creencia de que los pueblos prehispánicos tuvieran este salvajismo y barbaridad. También no podemos dejar de lado algunas cuestiones que han sucedido, es como los tributos que solicitaban unos pueblos a otro, o las guerras que se llevaban a cabo entre ellos, pero lo que debemos tener siempre presente es analizar, y sobre todo desde la lengua, cada uno de los conceptos que nos están diciendo y manejando dentro de las fuentes históricas o dentro de los libros de historia. Así es donde nos encontramos nosotros bastantes errores, como los que teníamos en la clase anterior, en el bloque anterior. Tloquenahuaque, les están diciendo el dueño del cerca y del junto, cuando realmente quiere decir lo que es cerca y lo que es junto. Es decir, la suma de dos fuerzas que mantienen a las cosas donde deben estar y en su debido lugar y en su debido momento. Ya, dejamos por lado este pequeño tema. Me preguntan algunas personas que, ¿dónde nos enteramos o cómo nos enteramos de todas estas cosas? Pues muchas de ellas es analizando o revisando la lengua náhuatl, revisando las crónicas y entendiendo la composición o las reglas de la lengua náhuatl para poder traducir estas cosas. Otras a veces es un poquito el sentido común o a lo mejor hasta la rebeldía de no creer todo lo que nos están diciendo. Porque si uno habla una lengua indígena, una lengua originaria, se va a dar cuenta de muchos de los errores que manejan dentro de la academia. Por eso me gusta mencionar que la plática esta a la que me refiero, de los dioses que no son dioses, me gusta nombrarla de esta manera por lo mismo. Que pues el concepto de Dios jamás fue el mismo
o la idea de Dios jamás fue la misma para los castellanos que llegaron del otro lado del mar, como para los indígenas que vivían de este lado. No tenían ni siquiera un punto de comparación entre ellos. Es por eso que menciono que esto que de los dioses que no son dioses. También preguntan, ¿dónde puedo aprender esto? Bueno, actualmente nosotros tomamos alguna clase. Hola Ceci, ¿cómo estás? Tomamos clases con el maestro Arturo Mesa los jueves de 6 a 8 en la Colonia Condesa. Ahí es donde nos reunimos de repente, estamos estudiando algunos de los códices, algunas crónicas, sobre todo con la lengua náhuatl. ¿Dónde más? Bueno, si interesan, yo también doy algunos talleres un poco más básicos, digamos, para no profundizar tanto en los asuntos. Unas 10 personas que se junten, bueno, podemos estar empezando algunos cursos o talleres. ¿Cómo qué? Por ejemplo, de la lengua náhuatl, empezar desde lo básico, las reglas, cómo se conjuga, cuáles son sus modos o tiempos verbales, y a partir de ahí empezar a hacer traducciones dentro de las crónicas, dentro de los incluso de lo que nos encontramos en internet o de los lugares donde vivimos. Nos vamos a encontrar muchísimos errores. En alguno de los siguientes programas vamos a hablar acerca de toponimias, onomásticos y nombres derivados del náhuatl, incluso palabras que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Todo esto que yo les platico a lo largo de estos programas, pues también lo podemos encontrar dentro de los libros, los vendemos aquí en Calpulitoltecayotl. Hablan acerca de las culturas prehispánicas y tratan de estos diversos temas, algunos acerca de los dioses, algunos acerca de los sacrificios, que ese es un tema que me he reservado bastante, del que podemos empezar a hablar un poquito si lo desean. Temas que quieren ver con el calendario mexicano son muy interesantes, muy buenos, pero sí necesitamos darle muy buen seguimiento para entenderlo. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí me tienen, aquí me encuentran. Recordando mis redes sociales en el 55 33 95 81 76, en el Facebook de Acatzin Omeacatl, en el correo igual acatzinomeacatl@gmail.com, entre Ángeles y Esencias o Calpulitoltecayotl. También por aquí me estaban haciendo una pregunta hace un rato, que si no existen los dioses, o en dado caso que estoy asegurando que no existían estas fuerzas deíficas, ¿cómo se sustentan lo de los sacrificios humanos? Y pues bueno, ese es un tema que da para muchas pláticas. Vamos a intentar resumirlo un poco acerca de ellos. Pero para eso también tenemos que revisar un poco las crónicas y entender de dónde viene la confusión, primero de la existencia de los dioses y después de la existencia de los sacrificios humanos. Como premisa podemos partir que no hay una sola evidencia dentro de las crónicas, algún testigo visual de que realmente hayan existido estos sacrificios humanos dentro de los pueblos prehispánicos. No hay uno solo fidedigno que nos esté diciendo, yo vi cómo mataban gente y cómo se la comían incluso. Podemos partir de ahí. Siguiente, si nosotros tratamos o analizamos las palabras que tienen que ver con los dioses y nos encontramos que realmente son fuerzas de la naturaleza y que algunos de los cronistas dicen, o sobre todo los religiosos, tienen a su dios de la lluvia, a su dios del viento, y le gritan y lo regañan porque no ha llegado a tal lugar o ha hecho tal cosa. Y uno se queda pensando, entonces si se supone que son dioses y se supone que son algo más grande o algo mucho mayor a estas personas, ¿cómo es posible que se hayan puesto a gritarle o a regañar a las deidades? Eso no es algo verosímil, o dentro de la concepción católica no es algo verosímil gritarle a un dios como para que cumpla los caprichos de los mortales que nos encontramos debajo. Entonces simplemente nos damos por ahí un poco más la idea de que nuestros antepasados no tenían una creencia o un conocimiento de que eran dioses o eran fuerzas más allá de su comprensión a los que debían rendirles culto, sino que son fuerzas igual y sí superiores en un concepto real, pero que tienen esa capacidad de entenderlos y de dialogar como seres o como esencias y energías que vivimos en el mismo plano y en el mismo lugar. Ya, después podemos hablar acerca de esto de escuchar algunas cosas entre planos y planos.
Eh, bueno, retomando un poco acerca de la pregunta que me hacían hace un rato, bueno, ¿cómo podemos aseverar o negar los sacrificios humanos? Bueno, nos podemos dar cuenta entonces que nuestros antepasados no tenían la idea de que existieran los dioses así como los mencionan, sino como esencias de la naturaleza que están actuando en nuestro entorno. E incluso podemos considerar algunas como aquellos que terminan, gracias Cris, como Teotl, perdón por la interrupción. Aquellos que tienen la partícula Teotl en algún lugar de su conformación, como por ejemplo Tonalteotl, Tlazohteotl, Centeotl, que realmente son pocos, todos aquellos están generando algo, Huehueteotl, por ejemplo. Todos aquellos tienen una función de generar. Centeotl nos está generando el sustento, la alimentación, lo primero, lo que está como una base, en esta parte de Centeotl. Tlazohteotl o Tlazolteotl lo que está generando un cambio en la naturaleza. En la parte de Tlazohteotl está generando con cariño todo lo que nosotros necesitamos para nuestra correcta subsistencia. Y con L, Tlazolteotl. Tlazolteotl quiere decir la esencia que está generando un cambio o una transformación, porque ya vimos este concepto de Tlazolli, que no quiere decir basura, sino que está haciendo referencia a aquello que ya no sirve, pero que todavía se puede transformar. Entonces, por una parte, este personaje Tlazohteotl nos está dando o generando algo, y Tlazolteotl lo está recibiendo para transformarlo en algo que tenga utilidad, que a lo mejor a mí ya no me sirve, pero que tenga utilidad hacia otras cosas. Tonalteotl nos está generando el tonali, que es el tonali, la energía que nosotros podemos sentir, ver, observar y que se está reflejando en cada uno de nosotros, y por eso tenemos esa capacidad de ver y percibir. Entonces, si se dan cuenta, las palabras o los dioses que mencionan en las crónicas que tienen Teotl están generando algo. Las que no lo tienen, por ejemplo, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xochipilli, Xochiquetzali, son aquellos que modifican el entorno o están dando ciertas características. No generan, sino modifican, mueven y generan algunos de los cambios. El tiempo me está ganando, vamos a un corte y regresamos.
Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Entre Ángeles y Esencias. Mi nombre es Armando Castelán y nos escuchamos por Go Radio todos los jueves de 11 a 12 del día. Recuerden, esta semana me toca estar a mí, la siguiente pueden escuchar a Alejandra León en este mismo espacio y lugar y hora. Antes del corte ya me dijeron que no respondí la pregunta que me hicieron, como qué referencia tienen los dioses y los sacrificios humanos. Bueno, les comentaba entonces, si nosotros vemos qué quieren decir realmente las deidades Teotl, las que tienen la partícula Teotl y las que no lo tienen, pero realmente traduciendo lo que quieren decir, y que todavía faltan muchísimos por estudiarlos, para el caso del programa de radio, nos damos cuenta entonces que son fuerzas de la naturaleza, fuerzas que están actuando y que están generando algo dentro de la naturaleza. Incluso de la naturaleza, del cosmos, más allá de nuestro entendimiento, quizá, ahí están. Pero también nos damos cuenta que nuestros antepasados eran personas sabias, personas que entendían los cambios de la naturaleza, entendían de astronomía, entendían muchas cosas que a lo mejor a nosotros se nos hace complicado ver y entender en la actualidad. En algunos otros programas vamos a hablar de algunas de estas cuestiones. ¿Por qué podríamos negar la existencia de los sacrificios humanos? Si nos basamos en la existencia o no existencia de los dioses, si nosotros entendemos que estas deidades, que realmente son fuerzas de la naturaleza, están formando parte de nosotros como seres humanos, de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, y nos están dando todo lo que necesitamos, y además si entendemos los ciclos en los que se mueven, por ejemplo, Tonatiuh, si entendemos justamente eso como nuestros antepasados lo hicieron, no tendrían tampoco la necesidad de estar matando gente para que cada día estuviera saliendo el sol por el horizonte. Tampoco tendríamos la necesidad de entender que si no matamos gente, Tlaloc no va a dejar caer su lluvia donde me encuentre. Entonces, todo esto forma parte de una serie de tergiversaciones o malentendimientos, incluso desde la época del conocimiento entre estas dos culturas, o incluso desde más allá de ello. Lo que sí es cierto, y si analizamos nosotros las crónicas, es que ya venían los antiguos castellanos con algunas ideas negativas en torno hacia nuestros antepasados. Hay que recordar que no llegaron directamente hacia Tenochtitlan, o no llegaron directamente al continente, sino fueron recorriendo las Antillas y Cuba y zonas mayas. Entonces también no fue el primer contacto que tuvieron aquí, sino con otros pueblos, otros lugares, donde también incluso se veía en esta parte el malentendimiento de los conceptos. Entonces, si nosotros analizamos primero el significado de las palabras que nosotros les decimos deidades o dioses, y si entendemos nosotros que nuestros antepasados tenían un gran respeto hacia todo lo que existe, podemos entonces poner fácilmente en tela de juicio el hecho de que hayan existido los sacrificios humanos. Para la siguiente plática, porque pues ahorita ya no da mucho tiempo, es 1 hora solamente de radio, vamos a platicar un poco más acerca de los sacrificios humanos. Sirve que ya se abrió mucho este tema. De repente hay por ahí unos brinquitos, no me hagan mucho caso. Ahí está. Como les comentaba, entonces vamos a programar para futuras sesiones esta parte justamente de los sacrificios humanos. Recuerden, todo esto nos estamos basando obviamente en las crónicas del siglo XVI, en crónicas que están escritas desde antes de la llegada de los españoles, pero algo muy importante que nosotros debemos recalcar es que el invento tanto de los dioses como de los sacrificios humanos fue una gran estrategia para poder lograr por parte de la conquista, pero también para poder desculturizar a estos pueblos originarios, quedándose con muchas de las cosas que a ellos les pertenecía simplemente por la existencia, ¿no? Todo eso lo vamos a ir hablando de futuras sesiones respecto a los sacrificios humanos. Por lo mientras ya le voy a cortar hasta aquí. Ahora sí ya nos está ganando el tiempo. Gracias por escucharme, gracias por estar pendientes aquí en su programa Entre Ángeles y Esencias. Recuerden, nos vemos dentro de 2 semanas por goradio.mx. Recuérdenme que también pueden encontrarme en las redes sociales como Acatzinomeacatl.
acatzinomecate@gmail.com, Entre Ángeles y Esencias como página de Facebook, en Calpulito el Tecayo también, o en el 55 33 95 81 76 como WhatsApp. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirnos en esta página Entre Ángeles y Esencias. Voy a subir el video y vamos a dejar la grabación en Facebook para que la tengan como datos. Por favor, síganme mandando sus datos, propuestas, programas. Vamos a estar revisando distintos temas, resolviendo dudas si me llegan en estas 2 semanas para tratarlos en el siguiente programa. Vamos a dejarle por lo mientras hasta aquí. Muchas gracias por participar de este programa. Gracias a Cabina. Gracias por su apoyo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Tengan bonita tarde. Corre, corre, ¿qué esperas? Ve y recomienda Go Radio.